Ricardo Garza, muchísimas gracias por acompañarnos. Para quienes no lo sepan, Ricardo nos va a estar platicando un poquito de la desprogramación, aquí en Cosas que no hablas con tus padres. Ricardo estuvo con nosotros en el programa de Nayo Escobar, aparte de ser un gran amigo. Me has acompañado mucho en todo lo que he ido descubriendo sobre lo importante que es la desprogramación, en todo lo que traemos cargando de nuestros padres, de nuestra línea consanguínea, y cómo al momento de identificar todo ese tipo de situaciones es cuando realmente te empiezas a dar cuenta de por qué tus emociones y por qué tus comportamientos. Quisimos invitarte precisamente porque para nosotros es muy importante el hecho de tener un experto en cada uno de los temas que vayamos teniendo dentro del programa de Cosas, y estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo tiene alguna situación particular que no logra entender el porqué de su comportamiento con su hijo o su hijo con su padre. Es por eso que te tenemos aquí, mi querido amigo Ricardo Garza. Gracias, qué amables. Miren, la desprogramación evolutiva, lo que hacemos básicamente es descubrir en las personas, como bien comenta mi compadre Nayo, descubrir en las personas qué es lo que está pasando. A veces que fíjate que en comportamientos entre padres e hijos se complican. De repente hay papás que no toleran muy bien a su hijo, mamás que no toleran a su hijo, y todo tiene un origen y se puede quitar realmente muy rápido. Hay comportamientos de los hijos de repente que son muy como que muy chiflados, así le decimos acá en el norte, como que comienzan a querer dominar situaciones y que no corresponden con respecto a su rango, y comenzamos a tacharlos de hijos malcriados. Y finalmente son comportamientos de todo un conjunto familiar, y vienen quizás desde el transgeneracional o desde la concepción, pasando por el embarazo, el parto y hasta los 6 meses 6 años de vida de las personas. El resto es solamente repetición inconsciente de lo mismo que ya vivimos de los 6 años hacia atrás. Ok, o sea, lo que estás diciendo es que todo empieza desde el embarazo, o sea, desde ahí empieza todo el desmadre. Sí, okay. Totalmente. Mira, te explico un poquito. Cuando nosotros somos configurados, por decirlo de alguna forma, viene ya una célula de la madre y una célula del padre. Y esta información ya está puesta ahí. Nos dice el biólogo norteamericano que se llama Bruce Lipton, en un libro que se llama Epigenética. Dice que toda la información que nosotros ya cargamos a nivel transgeneracional, de comportamientos, decisiones, visiones, todo viene con respecto a la célula. Y él lo menciona así, casi textualmente te lo digo, menciona que la célula es como un disco duro que trae la información de toda la familia. Y venimos de 128 generaciones hacia atrás. 128. Sí. Entonces estamos cargando, pero no se activan todas, sino se activan solamente cuando se da el ambiente. Es decir, que por ejemplo, nosotros, si tenemos un ambiente que está relacionado a violencia, yo tendré 3 posibles reacciones, que es enfrentamiento, huida o hacerme el muertito. Richard, ya se cambió de saco porque traíamos ahí un problema con el micrófono, así que sigamos. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que todo el desmadre empezaba de 128 generaciones atrás, ¿verdad? Así es. ¿Puedes continuar con eso? Claro que sí, mira. La formación del ser humano, fíjate que como humanidad, es lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que sobrevivir. La parte del ciclo de la vida, lo que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, es lo que nos va a llevar como especie a la grandeza. Pero no seríamos grandes como especie si no guardáramos información. Entonces, por ejemplo, hay plantas que se las come un venadito de repente y a las siguientes plantas comienzan a soltar una parte ácida para que ya no se las puedan comer. Y esa es protección que se mandan entre ellas para poder cuidarse. Y eso es un nivel generacional. La parte se llama epigenética. La parte epigenética viene para personas, animales, plantas. Todos los seres vivos tenemos esa parte de aprendizaje previo. Entonces, cuando hay también una sequía, las plantas se preparan para la sequía. Lo que sucede con los humanos es que si yo tuve estrés en las vidas anteriores de las generaciones previas, ese estrés se refleja en mí para protegerme y cuidarme. Entonces, toda esta parte teórica, científica, es la que nos va a ayudar a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que estaría mal para mí como individuo, no para el resto de los individuos. Cada persona vamos a ver diferente el tema dependiendo de esas generaciones anteriores que nos han precedido y que han tenido experiencias previas. O sea que en este caso, Paulo trae todo mi estrés que yo pasé de niño y yo traigo el estrés de mi papá y así con todo para atrás, hasta 128. Lo bueno y lo que da miedo. ¿Te das cuenta que son los picos, Nayo, de las emociones? Si hay mucho miedo, entonces yo tendré cuidado con eso. Si hay mucha alegría, intentaré repetirlo.
Entonces, lo bueno, lo malo, lo que nos hace enojar, lo que nos da miedo, esa parte siempre va a estar estructurada en nosotros de tal suerte que podamos hacer un ciclo de supervivencia para que la especie siga. Y fíjate que hay cosas que socialmente nosotros vemos, pero que finalmente no impactan para el plan mayor del inconsciente. El plan mayor del inconsciente es que yo pueda generar una siguiente generación. Entonces, por ejemplo, si vemos nosotros que hay una persona que quizás está en lo socialmente, no sería un juicio personal, sino socialmente, que sería, por ejemplo, alguien que esté en pandillas, que cometa crímenes, si se reprodujo y tuvo hijos, entonces es digno de repetirse. Y si hay un gran médico que salva vidas, pero no se reprodujo, esa parte del médico no será reflejando en las siguientes generaciones. Entonces, lo que hace el inconsciente es prepararnos para la supervivencia, para que siga la especie, pero nuestro consciente quiere cosas. Y ahí es donde hay una lucha bastante fuerte interna. Ahí es donde está el círculo y que no le permite al individuo trascender, ¿no? O sea, en su evolución. Ahora, antes de entrar a las preguntas, Ricardo, a mí sí me gustaría dar un poquito énfasis en el tema de la memoria, porque nosotros conocemos la memoria que está en la mente, en la parte racional, pero este tipo de memoria de la que estás hablando, que es generacional, ¿dónde está? O sea, ¿de dónde nace todo este conocimiento que viene de ancestros que incluso igual nunca conocimos, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que está alojada en las células, pero viene por la parte epigenética. Hay una escritora que es psicóloga que es muy interesante su trabajo, que se llama Anselin Schutzenberger, y ella la pueden encontrar en el libro que se llama Hay mis ancestros. Y esto, fíjate, compadre, que lo que hace describe cómo nosotros generación tras generación vamos repitiendo historias. Y nada más hay dos opciones, o repetimos la misma historia o completamente al revés. Y solamente vamos a repetir lo que ya está en nuestro árbol. Entonces, cuando nosotros alcanzamos a determinar que esta información que yo traigo, primero tengo que saber si es mía, que venga de mi infancia, o si es heredada. Entonces, si yo tengo una bronquilla, voy viendo. Si tengo una bronca de pareja, pues, a ver, ¿mis papás tenían igual o al revés? No, entonces es mía. ¿Sale? Entonces, cuando tengamos algo que determinar, podemos ir viendo de dónde viene el origen. Y cuando encontremos dónde viene el origen, va a ser mucho más fácil eliminarla. Pero está a nivel celular. No, si nosotros vemos la cadena de ADN, que generalmente la vemos torcidita, porque si no sería demasiado larga, la cadena de ADN que viene torcida es como un código binario. Si nosotros la enderezamos, va a venir una barra y un vacío. Una barra y un vacío. Entonces vamos a ver 1, 0, 1, 0, 1, 0, y somos finalmente programación. Pero hay una línea arriba y una línea abajo. La línea de arriba, donde está el gen, tiene como una switch que prende y apaga. Y el switch me va a decir si se hace mayor función del órgano o del gen. Por ejemplo, personas que pierden cabello, pues está apagado el gen de producir cabello. ¿Sí? Y eso es una parte genética basada en el ambiente y en las emociones que yo tengo de la información previa. Igual el comportamiento de los hijos en casa. ¿Sí? Por ejemplo, viéndolo en la familia, en los padres, cómo se comportan los hijos basados en el ambiente, que va a estar generado basado en la información previa. Claro. Ok, muy interesante. Bueno, entonces vamos a empezar con lo primero. ¿Qué tanto puede impactar un trauma de la niñez en nuestra salud durante la vida? Bien. Un trauma en la niñez va a impactar directamente en la salud porque cuando se genera un trauma hay 4 elementos importantes que nosotros debemos de considerar. El elemento 1 es que es inesperado, vivido en soledad y debe no tener solución para que yo lo pueda grabar y que se queda grabado en nosotros. No se queda grabado nada más porque sí. Se queda grabado y luego tiene un impacto en el cerebro que se puede ver en un TAC. De forma médica. Y esto lo descubre el doctor Rike Hammer, que tiene un libro que se llama Testimonio de un testamento de una nueva medicina germánica. Y este cuate descubre que cuando hay un trauma en la infancia se genera como un golpe en el cerebro, que es un edema, y que depende de la parte del cerebro donde está, es la parte del cuerpo que va a afectar. Entonces, tú ves que hay un trauma en la infancia y se puede generar de varias formas. Uno, una herida de la infancia que me va a llevar a un comportamiento y una percepción. Y luego otro que puede ser una enfermedad, que es lo que me preguntabas de la salud. Por ejemplo, una persona que sufre la pérdida de sus padres que se separan, a la larga, a los 5 años, que a los 40, por matemática precisa, ahorita te explico por qué, le puede dar diabetes tipo 2, que esa es la división de la familia. Entonces, cuando la familia se divide y yo no hallo para dónde correr, generalmente se hace un conflicto de diabetes tipo 2 y ese va marcado en cierta parte del cerebro.
Entonces lo puedes encontrar literalmente, si la persona hace un tag, vamos a encontrar así círculos concéntricos como cuando dejas caer una piedra en el agua. ¿Y por qué matemáticamente preciso? Porque cuando te pasa el trauma, se queda grabado y el inconsciente lo primero que hace es algo que se llama repetición inconsciente. Entonces te va repitiendo la misma historia, Nayo. La misma historia. De repente, a los 5 años, tus papás se separan. Y luego, a los 10 años, se te muere una mascota, por ejemplo, otra separación. A los 15 años, por la noviecita te dejó. A los 20 años, otra separación, que un amigo, no sé qué, me cambié de ciudad. A los 25 años, quizás te fuiste del trabajo. A los 30 años ya te andas separando. Sí. Pero entonces ahí entramos a un tema de no tanto científico, sino porque aquí estamos hablando ya más de cosas del destino, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, de qué forma se relaciona ese aspecto que es de uno mismo con lo externo? O sea, ¿por qué se va repitiendo eso durante...? Okay. Es que no es destino, es genética. Pues sí, pero ¿cómo puedes controlar que que se te vaya la novia o ese tipo de cosas? Tú mismo lo estás construyendo. Justo. Justo es la construcción de uno mismo. Te explico para qué. Okay. Cuando nosotros tenemos un conflicto, se genera primero que todo la percepción. Y la percepción la vemos como un filtro. Haz de cuenta que la forma, como un evento externo, me lo voy a integrar de forma interna. Esa se llama percepción. La percepción es cómo vivo el evento. Por ejemplo, 5 personas diferentes pueden vivir el mismo evento de forma diferente dependiendo de la herida de la infancia que tengas. Humillación, traición, abandono, rechazo. Entonces, dependiendo de cómo tengas tu conformación. Por ejemplo, la separación de los padres, alguien la puede ver como qué injusto. Y otro lo puede ver como, me siento abandonado. ¿Sí? El otro puede ser, me siento humillado. ¿Sí? Entonces, esa misma percepción que tú tengas, para poder sanarla, matemáticamente preciso, y es increíble cómo funciona el cuerpo, matemáticamente preciso, desdoblando la edad de 5 a 10, de 10 a 15, 15 a 20, vas a construir, como dijo tu papá, vas a construir eventos para poder revivir lo mismo, para ver si lo puedes superar. Y a la larga, si no lo superas, la emoción es tan fuerte que te puedes generar una enfermedad. Ok, muy interesante. Ahora, siguiente pregunta. Si todos queremos lo mejor para nosotros mismos, entonces, ¿por qué tomamos malas decisiones? Es que las decisiones se toman basadas en la información que yo tengo. El punto, por ejemplo, es que la decisión que nosotros tenemos no es consciente siempre. Por eso vemos que cuando una persona intenta lograr cosas y planea cosas y trabaja para hacerlas y no las logra, entonces hay un tema inconsciente. Siempre va a prevalecer el inconsciente. El inconsciente es el que manda. Si yo quiero saber cuál es el estado de mi inconsciente, voy a ver cuántos proyectos tengo, cuántos tengo realizado en cualquier sentido, económicos, de pareja, de vida. Entonces, si yo tengo cierto número de proyectos y he luchado por algunos y no los logro, tengo que ver qué hay en mi inconsciente. ¿Por qué me están bloqueando? Y el inconsciente no trata de bloquearte a ti. Voy a hacerle una broma a Pablo para que no logre esto. No, es que tú te estás salvando de algo. El inconsciente, recordemos que siempre es supervivencia. Entonces, por ejemplo, si en tus ancestros, y esto lo van a comprender muchas personas que nos están viendo, si hay personas que son saludables físicamente y no pueden tener hijos, vamos a encontrar sí o sí, y no es pregunta, es afirmación, lo digo con mucho respeto, vamos a encontrar sí o sí abortos, hijos nacidos muertos, madres muertas en el parto. ¿Sí? Hijos muertos al nacer, hijos en muerte súbita. Hay un conjunto de cosas que no pasaron en la misma generación, pero en todas las diferentes generaciones pasó algo similar. Entonces, yo estoy intentando tener un hijo, un embarazo, pero mi cuerpo me dice, cuidado, es peligroso, vas a sufrir muchísimo. Mejor no lo tengas. Entonces, es una salvación. No es que estés tomando malas decisiones. Es que tu mismo cuerpo está diciendo, cuidado con esto porque si haces esto vas a sufrir. Pasa lo mismo con la lana. Si alguien quiere construir un negocio y hace todo lo posible, que fue algo que yo viví, hacía todo lo posible porque me fuera bien económicamente y luego no. ¿Por qué? Porque en mi historia había separación de familia por dinero. Mis 2 abuelos se van a otro país a trabajar y en mi familia se genera el resentir de el dinero separa a la familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quedarme con la familia unida, pero sin dinero. Hasta que lo comprendes y lo sanas, puedes tener todo junto. Pero no es que tú hagas algo de mala decisión, sino tu inconsciente está tomando las decisiones por ti. Claro. Oye, Ricardo, ¿y pasa de padre a hijo varón? ¿O también puede pasar de padre a hijo mujer? ¿O de madre a hijo varón y madre mujer? Sí, ¿cómo está eso? Porque yo siempre he tenido dudas con eso, de dónde se pasa cada cosa, ¿no? Sí, científicamente hablando, hay un reportaje en la revista Nature, que es la más importante en temas científicos, que dice que los traumas basan en el RNA del esperma masculino y se va pasando por los traumas masculinos. Pero viéndolo nosotros en la práctica, nosotros podemos descubrir que
también basado en un psicólogo francés llamado Marc Frechet, que descubre la línea de afinidad y te dice, tú eres doble, o sea, repites la historia de alguien en concreto. ¿De quién? De que tengas parecido físico, de quien tengas el mismo nombre igual o similar. Por ejemplo, Mario, María es el mismo nombre. ¿Sí? Pero Jesús, pues ese Salvador. te lo escogen, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Pero por algo te eligieron ese nombre tus papás, porque la vibración frecuencial que genera el nombre te representa a la persona previa. Entonces, tu comportamiento no es que tu papá lo decida con tu nombre, sino tú ya vienes frecuenciado así. Por ejemplo, hay personas que se llaman Jesús y otro Salvador, y es el mismo sentido. ¿Me explico? Jesús Salvador. Sí, El Salvador por el inconsciente colectivo. Entonces, cuando el nombre es igual o similar, vamos a encontrar entonces que hay personas que van a repetir la historia mayormente. Vamos a repetir a varios ancestros, ¿eh? No repetimos nada más a uno. Repetimos a 4 o 5 ancestros y puede ser que en alguno repitas pareja, en alguno repitas economía, en otro repitas otro aspecto. Y por ejemplo, mi nombre, ¿a quién se asimilaría? Si es Leonardo y Laura y Paulo. Bueno, Leonardo igual de tu padre. No. No, Él es yo soy Paulo. Ah, Sí. Lo que pensé que era Leonardo Pablo, ¿no? Entonces, Pablo tiene que haber un Pablo, pero físicamente pareces mucho a tu madre. Sí. Tus ojos son similares a los de tu madre, entonces vas a traer mucha información de tu madre. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, líneas de afinidad. ¿Cómo la línea de afinidad? Ponemos los meses divididos en 3, enero, febrero, marzo, y lo le damos hacia abajo. Abril, mayo, junio. Y así, en las líneas que son verticales, ahí es donde vamos a encontrar a quién vas a repetir también. Y hay veces que repetimos idéntico o al revés. Cuando repetimos al revés se llama el maestro. Vengo a hacer todo lo que hizo mal, lo vengo a hacer bien. ¿Sí? Okay. También nos encontramos mucho con los sueños frustrados de los padres. Si mi papá hubiera querido que yo fuera empresario, entonces yo seré empresario, pero él no, por ejemplo, o así. Por ahí te la vas llevando. Pero son temas que tienes que comprobar basado en la experiencia que estás teniendo. Cuando no viene del nombre, que es el caso de Pablo, viene del aspecto físico. Del aspecto físico, de la línea de afinidad, inclusive del santoral. ¿Por qué el santoral? Porque el día que naciste corresponde a cierto nombre. ¿Sale? Entonces, el día que naciste corresponde a cierto nombre porque en México y en España se acostumbraba que cuando nacías te ponían el nombre del santo. Hay gente que se llama Anita de Rev. O sea, aniversario de la revolución, ¿no? Porque no sabían qué significaba hay gente que se llama Anita de la Rev realmente. Entonces, antes se acostumbraba, el día que naciste es el santo que te ponen. Y había nombres de todo tipo, pero hoy en día ya no. Pero sigue habiendo la misma frecuencia vibratoria. ¿Cuál es el 4 de julio, el santo de quién? Oye, pero aquí ya se está poniendo muy loca la cosa porque estamos mezclando ciencia con temas ya más... ¿Esa es la desprogramación? Sí. Todo está más científica. Esto que te comento yo del tema de la línea de afinidad, lo descubre un psicólogo francés haciendo un ejercicio, una investigación con unos cerditos. Él descubre, que, por ejemplo, que el cerdo número 5 tiene mayor afinidad con el otro cerdo que tuvo como hijo número 5, estando casado o estando en pareja, pero no casado, pero estando en pareja con el cerdito número 5. Sí. Y el consentido de todos era el 5. Y así se lo llevó durante varios tiempos y tiene todo un estudio científico basado en la observación de los animales para descubrir en qué línea de afinidad vas. Ok. A mí sí me hacen sentido ciertas cosas, pero hay otras cosas que digo, ¿cómo? Eso del santo y del nombre se me hace un poquito fumado. Pero fuera de eso, sí, yo creo que, es que fíjate, yo sí tengo algo muy dentro de mí que me dice que sí tiene mucho que ver eso. Yeah. Pero siento que todavía no hemos podido interpretarlo de una forma, completamente, o sea, lo hemos intuido y hemos estudiado el tema, pero a final de cuentas siento que no hemos logrado aterrizarlo completamente, porque como que todavía tenemos esta noción que es más no quisiera llamarle fantasiosa, ¿no? Pero todo eso, por ejemplo, de los nombres y todo eso ya es como que, pues ya entramos en temas más como de, ¿cómo se le llaman esas cosas de... ¿Esotéricas? Pues sí, así como esoterismo y esas cosas, ¿no? Entonces, pero hay algo dentro de mí que sí reconoce cierta memoria, o sea, lo de la memoria celular y todo eso yo creo que sí, o sea, cada uno de nosotros sí tenemos mucho de nuestra sangre, ¿no? De lo que ha ido sucediendo. Claro. Por ejemplo, a mí cuando hice la ayahuasca, viví muchas cosas que yo no tenía idea, que siento que sí tiene que ver con todo lo que viene con mi línea. O sea, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy violenta.
Okay. Y yo no soy una persona violenta. Entonces Okay. ahí es donde te preguntas de dónde vienen todas esas cosas. Ya. Pero bueno, en fin, no quisiera desviarme del tema. ¿Qué tanto estamos sobreprotegiendo a las nuevas generaciones de los traumas? Hay personas que piensan que es sano tener traumas ligeros, pero... Sí, mira, los traumas nosotros, dependiendo del grado, por ejemplo, las heridas de la infancia, que son básicas, que es importante tenerlas, porque si no andamos por el mundo sin defendernos. Entonces, por ejemplo, si tienes la herida de humillación, que es el haber sido avergonzado, entonces tú vas a evitar caer en esa situación. Pero si tienes la herida de rechazo, que también duele, pues vas a intentar sacar la vuelta. Entonces ya no te topas tan fuerte. Pero si la herida es muy grande con respecto a lo que tú estás viviendo, que ya se te presenta todo el tiempo, en todo momento, entonces sí vas a tener una gran bronca. Y esas son las cosas que hay que trabajar, las que están en polaridad. Pero hay que tener mucho cuidado con no sobreproteger, sino más que nada ver cuáles son el resultado de lo que yo tengo en casa. Por ejemplo, como papás. Si yo tengo hijos que son muy autoritarios y no les corresponde, hay que ver entonces la autoridad en casa. Y la autoridad en casa es un tema muy importante a tocar en el tema familiar. Por ejemplo, si hay hijos que están tomando una posición de poder, habrá que ver entonces quién debería ser el líder, padre o madre. Y aquí, sin contar que sea hombre o mujer, estamos hablando de energía masculina y energía femenina. La energía masculina tiene características que las puede tener un hombre o una mujer. No tiene que ser forzosamente el hombre, pero es proveer, proteger e impulsar. La energía femenina, en su contraparte, da amor, apoyo emocional y da alimento, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Si una persona tiene esos 6 elementos en su vida, va a ser un niño que va a crecer muy completo. Pero si le quitas alguno, inclusive las madres solteras, siempre caen en energía masculina, porque la prioridad va a ser proveer y proteger. No quiere decir que el plano del hombre sea el más importante, pero vas a tener que darle de comer, lo vas a tener que cuidar para que sobreviva. Y una mujer en energía femenina va a tener parejas en energía, una mujer en energía masculina va a atraer personas en energía femenina. Okay. Y esa es la gran complicación. Ahí es donde, sí. O sea, ahí es donde se ve el ejemplo, ¿no? De que si ves que una chava tiene un carácter muy fuerte, generalmente el novio pues está así medio... Siempre. Cohibidito, ¿no? Sí. Inclusive provee menos, necesita hacer cuidado y luego se comienza a catalogar como un hijo más. Y comienza a ser complicado. Y ahí es donde los hijos comienzan a salir a tomar el poder. ¿Sí? El único conflicto acá, compadre, es que cuando los hijos son los que toman las decisiones, se vuelven en tiranos porque no tienen mucha experiencia. Entonces son tiránicos. Comienzan a insultar, a dar órdenes muy fuertes o a querer controlar de forma muy complicada. O sea, cuando se da al revés. Cuando la mamá es la que tiene la energía masculina y el papá la femenina. No. Cuando los hijos son así es porque ninguno de los dos está en control. Ah, o sea, igual los dos son femeninos. Ambos están en femenino y o alguno de los dos se fue. ¿Sí? Okay. Entonces, hay que ver qué está sucediendo en mi casa con respecto a mi pareja, a mis hijos, quién está en control. Debe de haber alguien en control. Toda sociedad lo debe tener, un presidente, los diputados y los que somos gobernados, igual con los reinados en las familias, siempre hay alguien que está a cargo, siempre, el que toma la decisión, el que protege, el que provee, quien se encarga de la parte amorosa. Y cuando quebramos esa parte, las familias comienzan a ser disfuncionales. Ah, ok. Ahora... no importa quién tenga esa parte, con que las dos estén en balance, con que haya una masculina y una parte femenina. Sí, pues la tiene mujer, que estar ese balance, ¿no? Exacto. La mujer puede ser la energía masculina y el hombre en energía femenina. Y no pasa nada. Quizá la mujer provee más y el hombre cocina más. Y no tiene nada que ver para los hijos. ¿Sale? Y la energía masculina y femenina no tiene nada que ver tampoco con la orientación o la preferencia que tengamos en la sexualidad. Es solamente la forma en la que se comportan las personas. Sí. Inclusive el lado de la cama donde duermes es muy importante para la energía. Por ejemplo, personas que duermen del lado izquierdo y son el proveedor y protector, si son diestros, van a tener el problema que van a perder el control de la casa. Sí. A ver, explica el tema de los lados de la cama. Sí, mira, las energías son un tema del inconsciente colectivo. Siempre que hablemos del inconsciente vamos a hablar de información celular. Es decir, que en nuestro cuerpo tiene más información que nuestro propio cerebro. Y es el que toma las decisiones más importantes. Pareja, hijos, profesión, dinero y social. Eso lo determina el inconsciente en nosotros. Cuando estamos en una sociedad pequeña, que es la familia, el hecho de el lugar que prepondera el inconsciente para la autoridad y la protección es el derecho. ¿Por qué el derecho? Porque en la antigüedad, en la Edad Media, cuando una persona
protegía, sacaba la espada de izquierda a derecha. Si mi pareja, a quien yo protejo, mis hijos están ahí, les corto la cabeza. Siempre debe de ir la mujer al lado izquierdo si es la protegida, o al revés. No importa si es hombre o mujer, estamos hablando de protectores y protegidos. En la cama, las cosas se conciben desde el inconsciente. Entonces, ¿cómo me interpretan mis hijos a mí? Y luego, por ejemplo, estando en la cama, estando ambos boca arriba, ¿sí? La persona que esté en autoridad, que es el que protege, no importa si es hombre o mujer, debe tener, estando boca arriba, a su izquierda, pegado al brazo izquierdo, a su pareja. ¿Por qué? Porque si algo cae de arriba, la proteges con tu derecha. Y al revés, si eres zurdo. Entonces, eso pareciera que no. Y suena a veces como medio mágico. Pero determina quién está en control en casa y el comportamiento de los hijos. Hemos arreglado familias solamente cambiando de lugar la cama. Y mujeres, por ejemplo, que están en energía masculina y quieren atraer una pareja, porque hay algo bien claro, me dirijo a las señoras que son madres solteras, cuando están criando a los hijos solos, buscas generalmente una persona que sea proveedor y que sea protector, que te pueda proveer esa parte y que te dejara a ti mayormente la maternidad. Eso es lo generalizado, no es en todos los casos. Cuando es así y la mujer está viviendo del lado derecho, siempre se recomienda dejar el lado derecho libre para que el inconsciente genere un espacio y pueda entonces llegar alguien a cubrir ese lugar. Ok. Te veo cara de incrédulo. No, estoy pensando, porque se me hace muy raro que puedas salvar un matrimonio cambiando de lado de donde duermes. Es que fíjate, cuando estás casado, y a mí me hace mucho sentido lo que estás diciendo, realmente tiene una lógica. Y cuando te empiezas a meter un poquito más en la desprogramación, tengo varios años conociendo a Ricardo, te das cuenta que tiene mucho sentido, muchísimo sentido, porque todo es psicológico. Totalmente. Todo es psicológico, no es esotérico ni mágico. Es psicológico y de comportamiento. Claro. Y fíjate que mencionaste algo muy importante que me gustaría también ampliar. Salvar una pareja cambiando el lado de la cama no es en sí salvar a la pareja. A la pareja se le salva sanando la infancia. Y es algo bien importante. Cuando tienes una pareja, el reclamo que tú le harías a tu pareja hoy en día es el mismo que le harías a papá o mamá en la infancia. Entonces, si yo quiero salvar una pareja, lo primero que hago es investigar en tu infancia. ¿Qué sientes con tu pareja, por ejemplo? Siento que me rechaza. ¿Dónde está? ¿Papá o mamá? Siento que no me valora. Siento que no me valora. ¿Quién? ¿Papá o mamá? Y ahí te la vas llevando. Siento que siento que me ofendes, que me humillas. ¿Papá o mamá? ¿Dónde está? De los 6 años para atrás. No hay más. Entonces, cuando tenemos un conflicto entre pareja, lo sanamos en la infancia. Cuando tenemos un conflicto de autoridad, lo sanamos con los lados de la cama. Cuando tenemos un conflicto de alguien que no puede tener pareja, lo sanamos desde el transgeneracional. Porque hay una advertencia del inconsciente diciéndome, cuidado. Vas a sufrir. Vas a sufrir. Tal cual. Sí, eso sí tiene sentido, ¿no? De hecho, ha habido grandes de la psicología que han relacionado todo con el instinto paternal y maternal, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso sí es algo que yo sí he observado bastante de cómo solemos transferir esos instintos, ¿no? Y en diferentes áreas de la vida, o sea, no necesariamente en el sentido literal, ¿no? De que, por ejemplo, el sentido maternal no es que tengas mamitis o ese tipo de cosas. No, es simplemente una naturaleza que está en nosotros, ¿no? Y que se va transfiriendo con el pasar del tiempo. Desde que somos niños empezamos a reflejar ese instinto en diferentes áreas. Y así vamos creciendo y terminamos reflejándolo incluso en la seguridad, ¿no? Porque el instinto maternal se trata de sentirte seguro, ¿no? En tu entorno y todo eso. Entonces, por ejemplo, se va pasando al trabajo, a la pareja, e incluso yo creo que puede llegar hasta cierto punto a ser una limitante para que uno se vaya desarrollando de una forma más individual, más independiente. Digo, no estoy diciendo que es desprenderse de ese instinto, porque siempre va a estar, pero sí reconocerlo y encontrar la forma de siempre salir adelante y comprender que, por ejemplo, si tú tienes ciertos objetivos o ciertos sueños y esos instintos te están limitando a hacerlo por una especie de seguridad, porque, híjole, si me aviento, después igual me voy a salir de la chichi, ¿no? Esto es lo que o sea, digamos, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Es que esto es lo que me está dejando y mensualmente me está trayendo tanta lana y estoy aquí y aquí me siento seguro, ¿no? Es la famosa chichi, ¿no? De que de aquí yo
yo estoy aquí, y no me saquen de aquí. Digo, sí tengo sueños y sí quisiera hacer esto, lo otro, pero es que no, es que yo estoy aquí demasiado cómodo. Y es ahí donde empieza a haber un conflicto con esas cosas, ¿no? Sí, fíjate que en el tema que está muy importante lo que comentabas ahorita con respecto a la maternidad. Mucho del éxito de nosotros está determinado por la forma en la que nuestros padres son con nosotros, pero también en la forma en la que fueron ellos como profesionistas y los miedos que hayan tenido. En ese sentido, nosotros podemos ir identificando qué bloqueo tiene la persona para saber si es con la madre, con el padre o del transgeneracional. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de 30 puntos que revisamos para el tema económico, que dentro de ellos está el parto, porque increíblemente la forma en la que naciste determina mucho tu comportamiento económico. Es súper similar. Si tú te atoraste, naciste con lentitud y todo, vas a ser lento y te vas a atorar económicamente. Es muy común ver la forma en la que naces. Pero también... ¿Por qué específicamente económicamente? Perdón que te lo que pasa es que el cerebro humano no está listo para poder generar conocimiento, inclusive todavía el primero o 2 años de vida. Uh-huh. Quien genera el conocimiento para el comportamiento es el cuerpo celular, no es el cerebro. El cerebro tiene como un 10% de información y el resto lo tiene el cuerpo. Uh-huh. Y eso tenemos que empezar a cambiar la percepción de las personas, de decir que todo está en el cerebro. No, ya está descubierto inclusive que hay pensamiento en el estómago, ¿no? Sí. Pero en realidad es en todas las células, ya inclusive está la base científica de todo eso. Uh-huh. Entonces, como el cerebro no está funcional, todo lo que pasa desde la gestación, uh-huh, el parto, uh-huh, se marca como aprendizaje. Por eso, la primera herida de las 5 heridas de la infancia, la primera herida es el rechazo, uh-huh, que mayormente se da durante el momento cuando mamá se entera que está embarazada. Si mamá no quiere estar embarazada, puede haber un rechazo. Okay. Y se puede marcar. Y está la persona siempre viendo con rechazo. Pero sí. ¿Por qué en la parte económica? Uh-huh. Porque esa es la forma en la que yo aprendí de mis esfuerzos. El primer esfuerzo que hace un ser humano es su propio nacimiento. Uh-huh. ¿Qué hace? Se voltea, encuentra el camino, mamá lo ayuda, lo guía, pero tú haces el esfuerzo. Uh-huh. Cuando te sacan por cesárea, y esto no es regla, porque luego en los videos que hacemos me dicen, no, yo nací por cesárea y no es cierto. No, esto no es regla, porque hay quizás programas que son predominantes, pero muchas veces una persona, si tiene el conflicto de que lo tienes que estar estirando para hacer cosas o empujando para que haga cosas, viene por cesárea, porque no hizo el esfuerzo de haber nacido. Y como no hace el esfuerzo de haber nacido, entonces tampoco está acostumbrado a hacer esfuerzos. Y esa es la programación que tienes del parto. Inclusive, si tu parto fue muy complejo y te atoraste o te estabas ahogando, va a ser tu comportamiento estarte ahogando todo el tiempo en deudas. Sí. ¿Cómo nací yo, mamá? ¿Y batallé o no? Okay. Eso me dice entonces que las cosas te vienen más fáciles que el resto de la población. Y a mí batallaron un madral para sacarme. ¿Cuánto has batallado, compadre? Te conozco. He batallado mucho. Has batallado, sí. Por eso te digo que suena muy lógico. Sí, sanando, por ejemplo, el parto de tu padre. Si a él le va bien ahora. Force me metieron para sacarme. Bueno, si a él le va bien actualmente, sanando el parto, por ejemplo, de él, vamos a hacer que las cosas fluyan muchísimo más. Y ya te liberé a ti. Tu mamá también. Claro. Bien. Sí. Mira. Y como eres parecido a tu madre, repite las historias de mamá. Mira. Dobles literalmente, casi triples, ¿no? vas a repetir las historias de tu madre con mayor frecuencia más que las de tu papá. Ok. Uh-huh. Para los padres, ¿cómo puedo saber si estoy haciéndole daño epigenético a mis hijos? Dice el doctor Bruce Lipton en el libro que se llama La biología de la creencia, que somos los ingenieros genéticos de nuestros hijos. Determinamos su felicidad, su tristeza, su salud. Entonces, ¿cómo saber yo que estoy haciendo bien? Platicamos hace ratito sobre proveer, proteger e impulsar. Dentro del impulso se divide en 2 ramas, que es impulso y guía. Un padre, es que mucho de esto, Pablo, va a estar sacado del inicio de la humanidad. Estamos hablando de los hombres de las cavernas. Entonces, ¿qué sucedía? Que el hombre salía a cazar y la mujer a recolectar, pero cuidado de los hijos. Si echamos a pensar un poquito cómo nosotros fuimos creados como humanidad, la mujer se embarazaba y queda como 3 años que no puede hacer nada. Y tiene que ser protegida. Por eso las mujeres buscan un protector en la pareja. Por eso les gustan los hombres altos. Uh-huh. Porque generan mayor percepción de protección. Uh-huh. Y el dinero hoy en día, como no existe para el inconsciente, genera también percepción de protección y de alimento. Es el que más puede proteger. Y la casa es la cueva.
Entonces, la mujer, ¿qué es lo que va a buscar? Un proveedor y un protector. Ese es en su instinto. Hoy en día traemos entonces la bronca de que tú tienes que ser también proveedora y protectora y comienzan a chocar y terminan haciendo doble trabajo. Pero ya son decisiones culturales de cada quien. Pero terminan haciendo doble chamba, chambeando y cuidando a los hijos. Pero en ese sentido, tenemos que entender que nosotros estamos influyendo en los hijos si hacemos ciertas cosas correctamente como padres, que es proveer, proteger, impulsar dentro de la paternidad y la maternidad. Debe ser dar alimento, apoyo emocional y amor. Aquí el punto es que no importa si es papá, mamá, perdón, pero no puede ser un padre simbólico o una madre simbólica. ¿Sí? Y eso genera que un hijo esté bien formado, básicamente. Ricardo, para los hijos, ¿cómo puedo saber si tengo un problema generacional? ¿Cómo lo detecto? Fíjate que nosotros como personas debemos de aprender a conocernos a nosotros mismos porque nos han enseñado siempre a ver hacia afuera y nunca hacia adentro. Entonces, ¿cómo determinarlo? Si yo tengo un impulso incontrolable que yo no logro dominar, estoy en un programa. Si tengo una repetición inconsciente de algo que tampoco puedo dominar, estoy ante un conflicto heredado. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una buena relación de pareja y busca separarse, aunque tenga buena relación de pareja, estamos quizás repitiendo a alguien que ya tuvo esa separación. Si yo tengo, por ejemplo, un comportamiento bien cíclico de decir, me meto en problemas muy seguido, de problemas de pelear, por ejemplo, vamos entonces a encontrar que tenemos un padre o una madre o un tío, porque no tiene que ser solamente papá y mamá, se extiende a tíos, abuelos, hermanos, porque es todo el clan. Vamos a encontrar que las cosas que repito y que no controlo son las que son transgeneracionales. El punto es que muchas veces nos damos cuenta que estamos repitiendo historias nosotros mismos. Es el pedo, sí. Uno no se da cuenta. Fíjate, uno como papá siempre dice, yo no voy a ser como mi papá. Y termina siendo exactamente lo mismo. Igualito. Sí, o el opuesto. Porque fíjate que también me pasa que dicen, mi papá era alcohólico y yo decidí no serlo. Sorry, pero no se decide. Eres el opuesto del padre. Ok. Y también puedes repetirlo exactamente igual. Entonces ahí es donde tú empiezas a ver que en realidad tú no estás en control, sino es tu cuerpo quien está en control. Oye, pero acabas de mencionar algo importante. Yo tuve un padre alcohólico y yo tengo mucha afición por el alcohol. No es que yo sea alcohólica, pero me encanta. ¿Cómo puedo hacer para romper ese comportamiento? Porque si tú me dijeras cuál es tu mundo ideal, no tomar alcohol, pero me encanta. Ya. Mira, ¿cómo romper con eso? Paso número 1, darte cuenta que estás repitiendo una historia. ¿Sí? Un comportamiento. Aquí claramente ya no buscamos si línea de afinidad, si nombre, ni nada. Ya sabemos que está repitiendo al ancestro. ¿Por qué? Porque ya está comprobado. ¿Qué hacemos entonces? Primero que todo, una toma de conciencia. Y luego pasamos a un ejercicio que te determina de tu inconsciente, que es tu cuerpo, a tu consciente, haciéndole saber que ya no quieres ese comportamiento en específico. La ventaja de esto, Nayo, es que nosotros podemos determinar, como si fuera un bisturí o una lámpara de Aladino, podemos determinar qué queremos quitar de nuestra vida. Solamente las cosas que me estorben. Tu papá tiene cosas maravillosas también, que hay en ti también. Entonces, solamente aquí quitamos lo que no me gusta que estoy repitiendo de mi padre. ¿Qué hay de mi tío que no me gusta que estoy repitiendo? ¿Qué hay de mi abuelo que no me gusta? Entonces, ¿Y de la madre o me tengo que ir por un masculino? No, madre también. Entonces, ¿qué hay de la madre que yo estoy repitiendo que no me gusta? Y comienzo a, primero que todo, tomar conciencia que no es mío, que es heredado. Si yo no lo puedo controlar y estoy repitiendo todo el tiempo, es heredado. Y ahí ya me doy cuenta, entonces, que tengo que pasar por un proceso de toma de conciencia. La única diferencia, en realidad, es que mi cerebro tiene el 10% de la información, mi cuerpo tiene el resto, y se llama toma de conciencia, hacerle saber a mi cerebro lo que existe en mi cuerpo. Se pasa por un ejercicio, se hace el ejercicio, y en lapso de 1 semana o 2, te cambia el comportamiento. Así. Increíble. Entonces las adicciones son heredadas. Generalmente son heredadas las adicciones, así como las orientaciones sexuales, así como los temas de pareja. Todos son temas heredados. Sí, está bien cabrón. O sea, yo, Sí. Vuelvo a lo mismo. No es como una ciencia exacta como tal, pero sí hay cosas que sé que están y que no puedo explicar. Y de ahí parte precisamente todo lo que es el esoterismo, ¿no? Lo que va más allá de la razón y todo eso. Pero fíjate que para mí la desprogramación
es más científica que otra cosa. Es muy numérica, sí, o es sea, muy matemática. sí, ha tenido sus respectivos estudios, ¿no? Pero como quiera todavía hay un chorro de cosas. Sí, que no se pueden, que es complicado comprender. O sea, está en proceso de desarrollo. O sea, sí, totalmente. Es muy nuevo, totalmente. O sea, no es... Fíjate que lo que estamos haciendo es lo que debería ser el principio claro de la filosofía. ¿Qué conocimiento hay y cómo lo aplico para el beneficio? Porque solamente leer y filosofar no te lleva a ningún lado, pero leer y aplicar el conocimiento, que eso es lo que estamos haciendo en la programación evolutiva. Agarramos un tema científico, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Y esto, ¿qué tiene que ver conmigo el entrelazamiento cuántico? El entrelazamiento cuántico es una ley que te dice que está comprobada en 2012 en la Universidad de Viena por unos científicos que trabajaban partículas de luz. Y te dicen, una partícula de luz, si tú le separas a una galaxia, así te dice textualmente el reportaje de la revista Nature, cambias una y cambia la otra. Por eso cuando nosotros trabajamos el transgeneracional, lo que hacemos es cambias tú, pero cambian los demás también. ¿Por qué? Porque científicamente somos moléculas y la parte molecular, tú cambias una que están relacionadas entre sí y cambia la otra de forma automática. Y lo podemos comprobar nosotros en nuestro trabajo terapéutico cuando, por ejemplo, si tu papá hiciera un ejercicio transgeneracional, tú quizás vas a sentir síntomas físicos. ¿Sí? Entonces hay una base científica detrás de todo esto que no es tan común comprender. Esa parte sí la entiendo muy bien, pero tiene muy poco de creencia y mucho de simbolismo inconsciente y mucha base científica. Y sobre todo este tema también está ligado con lo colectivo, ¿no? Porque, o sea, yo intuitivamente sí tengo algo que me dice que sí, en cierto aspecto sí hay como diría Carl Jung, un consciente colectivo, ¿no? Yo sí creo en eso. No sé por qué, simplemente es algo que intuyo y digo, pues yo creo que ahí hay algo interesante. Por eso yo creo que este tema de la desprogramación es algo que igual y en unos años va a estar todavía más fundamentado y vamos a tener un poquito más de noción de todo eso, ¿no? Pero bueno, hace rato mencionaste que hay hijos o nietos favoritos. Sí. Así como hay favoritos, puede haber hijos que chocan con sus padres. ¿Cómo está eso? Fíjate que justo viendo este tema, lo que llamamos dobles, todos vamos a representar a alguien en esta vida y lo marcaba mucho Carl Gustav Jung y lo marca también Sigmund Freud en la parte psicológica. Te dice entonces que todos nos vamos a casar con papá o con mamá. Es una representación inconsciente. ¿Sale? No es exactamente mi mamá ni mi papá, claramente, pero es una representación inconsciente. Cuando somos familia, se le llama doble porque está repitiendo igual o al revés, pero cuando es alguien externo, se le llama repetición inconsciente. Es decir, que cuando nosotros venimos ya conformados, la madre percibe y el padre perciben desde el vientre materno quién es la persona. Por eso le ponen el nombre. Entonces, el hecho de que tengas mayor afinidad o no con tu mamá es si tienes afinidad contigo mismo, es decir, tú con tu propia madre o tú con tu propio padre. O, ¿qué tal si representas al tío que me daba lata? O sea, mi hermano, que me caía bien mal porque siempre me molestaba. Y mi hijo es doble de mi hermano. ¿Qué crees que va a pasar? Pues no lo voy a tolerar. ¿Sí? Si yo no me tolero a mí mismo, que mi hijo sea igual a mí, y como ya sé cómo viene su futuro, me estresa y no lo quiero ni ver. ¿Sale? Pero si mi hijo representa quizás a mi madre, con quien yo tengo una hermosa relación, entonces va a ser mi consentido. Ok. ¿Sí? Oye, entonces, ¿y se puede dar que el hijo represente a una pareja? Sí, inclusive a veces a un ex, en una vibración. Pero, por ejemplo, en una frecuencia regular, el hijo representa a la pareja. Hemos tenido casos muy tristes en Ayo con respecto a madres, pacientes ya adultos que fueron golpeados salvajemente por su madre, porque era idéntico al papá y tenía una pésima relación con el papá. Entonces, por ejemplo, cuando tú entras a un trabajo y tú dices, es que con esta persona nada más no me traga y me hace la vida imposible, ¿a quién representa en tu familia? Porque se llama representación inconsciente y es lo mismo de padres a hijos o personas externas. Entonces, por ejemplo, cuando vienen conmigo a terapia que me dicen, traigo broncas en el trabajo, ¿qué te hace? Esto. ¿Quién te hacía en tu casa? Las personas del trabajo siempre van a representar a la familia. Siempre. Igual que tu pareja. Va a representar a tu papá, a tu mamá. ¿Sale? Igual que los hijos representan mi pareja o mis hermanos o mis padres. La forma en que yo los vea a las personas va a ser la forma en que representa al otro. Entonces, nadie somos nosotros mismos en una integridad, sino que somos siempre el simbolismo inconsciente del inconsciente colectivo que mencionamos hace rato, que se mezcla y me hace parecer que tú eres fulano de tal. Inclusive con los amigos. Si yo me siento traicionado con un amigo, voy a buscar a mi familia como quien me siente traicionado, y punto. Oye, qué interesante eso. Y aparte, lo que acabas de mencionar de la violación. O sea, imagínate que una mujer fue violada
y el hijo representa al violador. Sí, pasa muchísimo, muchísimo. Eso en terapia, cuando tenemos abuso sexual, que nosotros lo trabajamos en terapia, generalmente las personas suben de peso. Es un factor de subir de peso en mujeres. ¿Por qué? Porque el inconsciente dice, para no ser atractiva para mi depredador. Entonces suben de peso y cambian su forma corporal. Pero resulta que cuando yo veo un tema, por ejemplo, nos llega a un paciente con sobrepeso y digo, ¿cuál es tu estrés hoy en día? Y el estrés dice, no, pues ninguno. Estás en peligro hoy en día porque la grasa es protección. ¿De quién te estás protegiendo? Entonces, resulta ser, por ejemplo, que ¿con quién vives? La pregunta. No con mi pareja, no que con mis hijos. Bien, ¿quién fue tu abusador en la infancia? Bueno, primero, de si hay abuso, ¿no? Sí. No, pues fue un hermano. Y le rascas y son dobles. Entonces, mi inconsciente ve a mi pareja o a mis hijos como aquel que me hizo daño y me estoy cuidando todo el tiempo, aunque no esté la acción. Pero yo estoy en prevención todo el tiempo. Y es muy fuerte el dato cuando lo liberas. Las personas generalmente caen en un proceso catártico, comienzan a llorar para decir, sí, es cierto, esto me representa. Y pum, liberan el conflicto. Pero a ver, Ricardo, ¿no crees que esas representaciones tengan más que ver con la forma, o sea, los temas internos que tú traes, las proyectas en, por ejemplo, cierta persona y de ahí tú vas transfiriendo tu percepción sobre la persona, pero no necesariamente tenga que ver que la persona represente como tal Es justo como tú lo dices. O sea, es que es justo como tú lo dices. Es que fíjate, también aquí implican las leyes universales. 7 leyes universales maravillosas de Hermes Trismegisto, que nos dice, la ley número 2, dice, a como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, lo que yo tengo dentro es lo que voy a ver afuera. Y justo lo que dijiste es maravilloso porque así es. La persona percibe al otro, no que el otro sea. Ni siquiera se comporta igual. Pero yo te percibo a ti quizás como un posible depredador o como mi gran amigo. Por eso cuando te conoces con personas tienes una enorme afinidad, ¿sí? Porque lo que tengo adentro es afuera, pero hay una representación inconsciente adicional. Pero no es que el otro te haga las cosas, sino que tú mismo, así como tú lo dijiste, tienes una construcción interna y eso es lo que reflejas en tu exterior. Tal cual. Ok, entonces estás diciendo que la manera en que tú eres biológicamente sí representa a ciertas personas, o sea... Sí. Ancestros. Okay. Por la frecuencia vibracional a nivel molecular. Tú tienes, por ejemplo, en las células, todo vibra. Y eso básicamente está por la parte del átomo, ¿no? Si vemos la figura del átomo, vas a ver que los protones están dando vueltas y en frega y se representan con unas líneas, pero sin embargo representan movimiento. Y como hay movimiento perpetuo en la mesa, en el teléfono, en tus audífonos, en esta persona, nosotros vamos a vibrar una frecuencia. Y esa parte del inconsciente que nosotros no alcanzamos a percibir de forma, con el pensamiento, es como si fuera la Matrix, la película de Matrix, no sé si la has visto, bueno, sí, no sé si tú la has visto. También, sí. Bueno. Más bien la vio él más que yo. Bueno, va cayendo la información, las letras verdes, y eso ellos lo pueden comprender, pero uno como espectador no sabe lo que dice. Lo mismo pasa con el inconsciente. Tú traes ya una información vibracional, similar a la pantallita de Matrix, que yo puedo interpretar. ¿Por qué crees que tienes cierta pareja? Porque vibra igual que tu madre o tu padre. ¿Sale? ¿Por qué tienes tu mejor amigo? Porque vive igual que mi papá o mi mamá. Entonces, aunque yo no lo vea y no lo pueda tocar, hay una frecuencia vibratoria externa que nos está llevando entonces a determinar quién sí y quién no va a estar en nuestra vida. Ok, muy bien. Perdón, que es el inconsciente colectivo, que es lo que manejaba Gustav Jung. Así es. Ahora bien, ¿existen las maldiciones generacionales? Sí. Porque, digo, a él lo llaman brujería y esas cosas, ¿no? Sí, nosotros no vemos la brujería como tal, lo vemos como un tema de intención. Okay. Pero las maldiciones transgeneracionales van muchas veces con respecto a la culpa. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, un ancestro, Nayo, que fue militar y que estuvo tronándose un chorro de gente, puede haber una culpa porque no lo hizo porque quería, sino porque lo mandaron y lo tenía que hacer y se carga una culpa. Entonces, ¿qué sucede? Que se genera una deuda transgeneracional. Las personas suelen tener deudas incontrolables, que sí con las compañías donde compras y las tiendas departamentales. Entonces, ¿qué haces? Te embroncas porque tú no debes disfrutar porque estás pagando simbólicamente aquello que mi tatarabuelo hizo. Entonces, ¿qué es lo que...? Han de haber matado un chingo de gente en mis tatarabuelos. Y puede ser varias causas. Sí, fíjate, puede ser varias causas. El tema de asesinatos, pero también es el tema de hijos no reconocidos, por ejemplo. Tuvo como 80 hijos o 20 hijos y nunca los peló, nunca los mantuvo. Hay una culpa también. Entonces, son varias cosas que generan la heredad. Pero inclusive la Biblia te lo dice. Hay un pasaje de la Biblia que dice que si una persona
roba uvas a los hijos, 7 generaciones, 7 les va a rechinar los dientes. ¿Sale? Ok. Entonces, es lo mismo de la información heredada. Que si yo hago algo, pero genero un conflicto, ¿sí? De culpa, de percepción, de felicidad, inclusive, se va a estar repitiendo todo el tiempo. Sí. Eternamente. Sí, no, los Escobar sí venimos de una sangre bien pesada, cabrón. Sí, no, o sea, pero bien fuerte. Pero también ¿verdad? tenemos muchas cosas muy positivas. Yo lo Sí, veo, sí. yo lo veo diferente. Yo lo veo como sí. más ligero, pero ustedes son los que viven en su propia Sí. realidad. Pero yo lo que No, veo o es sea, gente muy ligera. Sí, Pero, pero ¿sabes? porque nuestros ancestros a la chingada, o sea. Yo lo veo diferente. Yo lo veo como que nosotros tenemos una bendición de estar trabajando precisamente en las cosas que venimos estando claros y que precisamente es cuando tenemos la oportunidad de romper las brechas generacionales, ¿no? Totalmente. Y lo importante ahorita es que esta información ya existe y podemos hacer uso de ella y aprovechar que ya hay conocimiento para sanar cosas heredadas. Ya, está bien. Ahora, hoy en día las nuevas generaciones están batallando mucho en el tema de Dios y la fe. Uh-huh. ¿Qué tan importante es la fe y la espiritualidad para llevar una vida saludable? Muy bien. Fíjate que yo, la verdad, desde la primera persona, desde mi persona, yo soy muy deísta. Quizás no soy tan religioso como lo era anteriormente, pero yo creo mucho en Dios. ¿Qué pasa con las personas que somos creyentes? Las personas que somos creyentes tenemos una ventaja adicional a las que no lo son. Es que sientes que hay alguien que te respalda, que hay alguien detrás de ti, que hay un Padre superior y que tú puedes lanzar una petición al aire y que puede ser contestada. Entonces, te va a dar mucha certeza en tu camino. Cuando hay personas que son no creyentes, que son totalmente respetables, quizás haya menos el tema del respaldo, de sentirme respaldado. Pero yo en lo personal, yo me considero una persona muy enamorada de Dios, enamorada del proyecto humano. Todavía no podemos lograr comprobar que todo ha sido espontáneo. Entonces yo sí comparto mucho la visión deísta. Más sin embargo, comprendemos que hay otras personas que no, inclusive hay religiones que ven lo transgeneracional como algo negativo. Pero en el tema de la espiritualidad, yo es algo que recomiendo mucho, que tengan una creencia para que puedan potenciar más su campo energético. Fíjate que yo voy a tocar un punto aquí dentro de esto, que se me hace muy interesante. No es lo mismo religiosidad que espiritualidad. Son dos cosas bien diferentes. Vamos a poner la religión como un sistema que el mismo ser humano fue adaptando conforme toda la historia que tenemos de nuestras pasado y de todo lo que sucedió. Y la espiritualidad es lo que tú sientes. Cuando tú sientes la conexión con algo, como tú lo acabas de decir, llámese Dios, llámese Buda, llámese lo que quieras, ¿sí? Tienes una conexión con tu interior. Y cuando pides, te estás conectando y decretas que sucede. Y yo creo que eso sí lo tenemos, y lo tenemos muy marcado. Para mí, y para mí ha sido sumamente importante siempre estar de la mano de Dios. Para mí una quiebra espiritual, ni con todo el dinero del mundo, pero una quiebra económica, con toda la espiritualidad la sacas. Totalmente de acuerdo. Ricardo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes causadas por las emociones o la epigenética? De hecho, todas las enfermedades físicas, de acuerdo a la nueva medicina germánica, están basadas en las emociones, en la represión de las mismas o en el extremo uso de la emoción. Cuando vemos los estudios del doctor Rick Hammer, que él hace investigaciones científicas, él era médico, en donde demuestra que cierta trauma va a cierta parte del cerebro. Todas las enfermedades entonces tienen un origen emocional. El origen emocional, siempre recomendamos nosotros a nuestros pacientes en terapia que no dejen de ir al médico. Nosotros somos pro medicina y para poder atender a un paciente con un conflicto médico tenemos que tener un diagnóstico médico, porque si no, nosotros no somos médicos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo una complicación en mi cuerpo, el cuerpo literalmente es un mapa. ¿Qué pasa? Que en la parte del cuerpo donde yo tenga el conflicto me va a decir el origen de la emoción. Por ejemplo, en las manos estaremos buscando un conflicto del padre. En los pies un conflicto con la madre. Si son huesos, tendones, vamos a buscar entonces temas de desvalorización. A alguien se le rompió un hueso, un nervio, tendinitis, toda esa parte. Estamos entonces encontrando temas de desvalorización. En el tema, por ejemplo, del acné, estamos buscando desvalorización en cuanto a la estética. En el tema de la calvicie, vemos que el cabello es protección. Y muchas veces viene de que mi madre fue desprotegida por mi padre. Cuando hay una persona, por ejemplo, que genera calvicie,
yo me voy más a buscar su transgeneracional, que la madre es la que porta el gen del cabello, pero para esto mi madre tuvo que haber sido en algún punto o separada o abandonada o desprotegida por mi propio padre, por eso yo genero esta parte. Entonces, todo está enlazado en términos de el ambiente, mi percepción, mi emoción y cómo mi cuerpo reacciona basado entonces en las repeticiones que nunca logré sanar. Pero, ¿de dónde se basan esas relaciones de que el acné y la desvalorización y la calvicie y todo eso? ¿Cuál es el fundamento de todo eso? ¿Cómo dijeron? Si estás calvo es porque porque a tu mamá la rechazaron o la desprotegieron. Sí. O sea, ¿dónde sacaron esas cosas? Cosas? Las descubre el doctor Rick Hammer. Okay. Te comentaba el libro El Nuevo Testamento de la nueva medicina germánica, que lo pueden encontrar en Google, inclusive lo pueden hasta descargar. Ahí viene toda la relación y te vienen desde las capas embrionarias. Es bien interesante porque te dice que la primera capa embrionaria entonces es la supervivencia, que esa es la forma en la que se fue formando el ser humano. Cuando está en el útero, se va formando en ese orden. Entonces la capa embrionaria 1 viene supervivencia. Entonces todo lo relacionado a un conflicto que yo sienta que tengo agruras todo el tiempo, que es el tracto digestivo, desde el aire, la respiración, el alimento, la digestión y la expulsión del mismo, es la parte de la primera capa embrionaria. Y te dice el doctor Hammer que todos los conflictos de supervivencia se van a reflejar en esas partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces, hay toda una base científica diciéndote, esta parte de, por ejemplo, el corazón, está relacionado al territorio. A mí me quitas algo que es muy importante para mí, entonces me va a impactar en el corazón, una pareja, un hijo. También sucede, por ejemplo, el páncreas. Vemos el caso de José José, que murió de cáncer en el páncreas. ¿Qué hace el páncreas? ¿Cuál es el sentido biológico del páncreas? Es aprovechar todo lo que tiene. ¿Qué sucedió? Que él nunca le dejaron usar su dinero. Entonces no lo aprovecha, sus emociones son de sentirse que lo robaron, que le quitaron, que nunca pudo usar lo que él tenía, entonces le pegan el páncreas. ¿Sale? Entonces, una persona, por ejemplo, que es un gran empresario y comete un gran error y pierde toda la empresa, pues le va a dar un conflicto en el cerebro, quizás un cáncer a nivel cerebral. Entonces, todo tiene un origen basado en un lineamiento que ya nos dejó el doctor Hammer, y hay diccionarios inclusive, que ustedes también los pueden buscar en línea, y pueden buscar el resentir, la emoción y el origen del conflicto de cualquier enfermedad, y está basado en la parte del descubrimiento del doctor Hammer. Ok, híjole, pero es que entonces aquí ya caemos en decir que si nos da cáncer o la madre, pues es nuestra culpa. Cuando muchas veces, pues tiene que ver con cosas que están fuera de nuestro control y tiene que ver también cómo está reaccionando nuestro cuerpo y en qué estado se encuentra, ¿no? El cáncer no sería tanto una culpa, es la retención de las emociones a largo plazo. Pero no sería culpa porque no soy consciente. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, un cáncer en los pulmones viene de un miedo a morir en la infancia. Tuviste un accidente o algo que pensaron que te ibas a morir. Entonces, ante una noticia de otro cáncer, te va a dar un problema en los pulmones. Entonces, dependiendo de la emoción que tú tengas retenida, por ejemplo, un cáncer de colon, si tú te sientes traicionado todo el tiempo y situaciones que son asquerosamente sucias, me pasan muy seguido, me enojo tantas veces que a la larga, ¿qué dice el cuerpo? ¿Por qué da un cáncer? ¿Te acuerdas que te explicaba al principio la parte de la epigenética, cómo hay un switch que prende y apaga? Pero ese switch determina si crea más órgano o disminuye, o sea, hace una úlcera. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un cáncer de colon, hay personas que están enojadas todo el tiempo porque son traicionadas por su propia familia o por las personas que son cercanas a ellos. Y dice el cuerpo, voy a crear más colon para poder desechar todo lo que no estás pudiendo desechar tú mismo. Porque el inconsciente no determina entre algo emocional y algo físico. ¿Sí? No es que sea tonto, pero tú lo estás interpretando igual. Entonces, si tu inconsciente ve que tú no puedes soltar algo, que no procesas algo, te va a hacer mayor masa para ayudarte a soltarlo. Sin embargo, te está enfermando. Esa es la lógica. Todo es científico. Sí. Completamente. Bueno, porque hay personas que hagan lo que hagan, siempre tienen problemas con el dinero. Bien. Cuando hay problemas con el dinero, Paulo, lo que sucede es que hay un miedo inherente al dinero. Y es un miedo heredado. Por ejemplo, si mi tío, a quien yo soy doble o quien yo represento en la parte económica, fue quizás, se casó con una señora que solamente lo buscaba por su dinero y se dio cuenta y fue muy infeliz, va a decir, no tengas dinero. En la herencia, en la herencia epigenética te va a decir, si tienes dinero te van a querer solamente por eso, no hay amor.
Entonces tú comienzas a sacar la vuelta o al dinero o al amor, una de dos. También sucede mucho personas con temas de secuestros, temas de separación de familia, todo ese tipo de temas, dramas con dinero. ¿Qué sucedió en mis ancestros para que yo esté teniendo un cuidado especial porque voy a sufrir por él? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vemos qué pasó en el transgeneracional con respecto a la parte económica de los ancestros. Por lo pronto, las primeras 3 generaciones, que son las más cercanas, si hay algún tema de sufrimiento por dinero. Hay personas que son secuestradas, que son torturadas, que son asaltadas, y que guardan un gran estrés con respecto al dinero. Entonces dicen, si yo tengo dinero me va a pasar lo mismo. ¿Y qué hace tu inconsciente? Pues te lo aleja. Y ese es lo que conocemos como el autosabotaje. Pues no es autosabotaje, es autosalvación, en realidad. O sea, que tiene que ver lo que vivieron antes también con la forma en que tú interpretas las cosas que tienes enfrente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y tú solito lo vas rechazando. Bueno, ya para terminar, Ricardo, ¿cuál es la manera más efectiva de cambiar tu mente? ¿Es con psicodélicos, ayahuasca, terapia, o basta la pura necesidad y voluntad personal? Fíjate que yo siempre recomiendo, y lo digo mucho en mis videos, es nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos sin ir a nada ni con nadie. Tenemos el poder interior. No necesitas quizás de un guía o de algo externo. ¿Qué sucede? Que yo debo de tener la habilidad para encontrarlo. El problema es que no nos enseñan. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Ustedes pueden sanar a ustedes mismos y eso tenganlo bien grabado. Si ustedes toman conciencia del origen del conflicto, primero que nada, tomar conciencia que tenemos un conflicto. Ya teniendo la conciencia de dónde viene, es repetición o es mío. Y si hago conciencia, puede salir solito. Quizás luego tenga que ir a terapia porque no ha salido o tenga que recurrir a algo. Pero en realidad tenemos la capacidad de sanar nosotros mismos. Sanamos espontáneamente muchísimas veces dándonos cuenta. Y no ocupaste un terapeuta y no ocupaste algo adicional. Pero en realidad la clave es la toma de conciencia. Introspección y toma de conciencia en ese orden. Excelente. Pues muchísimas gracias, Encantado. Ricardo. Fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Ricardo. Yo nada más quiero dar un punto en este último punto de si requerimos o no. Creo que para darte cuenta y tener esa conciencia necesitas guía antes de poder tomar la decisión de desprenderte de alguien que te acompañe a ese tipo de determinación. Ahorita yo estoy estudiando psicología y la guía en la parte del psicólogo a mí se me hace sumamente importante, al menos para que puedas entender que hay soluciones que puedes trabajar mediante alguien que te pueda acompañar hasta que puedas hacerlo solito. Y estoy de acuerdo contigo en el tema de no meterte absolutamente nada más que a ti mismo. Exacto. En introspección. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias por la tu invitación. tiempo. Gracias. Gracias, Pablo. Ricardo. Gracias por la invitación.